Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Nació en La Habana en 1982. Desde muy pequeño empezó a crear sus propios juguetes con materiales reciclados. Inspirado por los dibujos de la tele, creó criaturas fantásticas y superhéroes. De una timidez y creatividad desbordante, inventó sus propias armaduras y máscaras con las que se viste para encarnar superhéroes y realizar performance en las calles. Durante el transcurrir de los años ha ido perfeccionando su técnica y sus obras, que han roto con los códigos del arte urbano, se exponen ahora en museos de todo el mundo. Y por primera vez, un cuadro y 2 esculturas de su autoría entran a formar parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo Georges Pompidou. Hoy hace escala en París el cubano Daldo Marte. Bienvenido y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Bueno, un gustazo. Nos acompaña también Rosmi Porter, que es promotor cultural internacional y que ha acompañado a Daldo Marte en la valorización de su carrera artística, y además es un gran embajador del arte cubano en el mundo. Bienvenido. Muchas gracias, Aida. Bueno, un placer tenerlos aquí porque hemos seguido en esta casa desde hace años el trabajo de Daldo Marte y su proyección cada vez mayor en la escena del arte contemporáneo. También felicidades por esa entrada en la colección del Pompidou. ¿Alguna vez, Daldo, hubieras imaginado que tu trabajo se acabaría convirtiendo en obras tan reconocidas? La verdad no. No. Nunca pensé que eso pasaría. Cuando estaba en su habitación de pequeño construyendo ya esas figuras, ni se le pasó por la cabeza que saldría de La Habana. Por cierto, hoy va enmascarado con una máscara. ¿De qué material está hecha? Hecha de plástico, aguantada con alambres. ¿Y representa un superhéroe? ¿Tiene nombre? Su nombre es el Caballero Negro. Muy bien, Daldo. Bueno, en el Pompidou, Rosmi, hay obras de Chagall, Kandinsky, Matisse, Miró, Frida Kahlo, Duchamp, Niki de Sanfal y muchos otros, no los vamos a nombrar, son 120.000 obras. ¿Es la primera vez que un artista cubano entra en la colección permanente y qué significa? No, para nada. Hay muy buenos artistas cubanos que están en la colección permanente del Pompidou. De hecho, gracias a eso se puede parametrar el logro del hecho de que Daldo entre en esta colección. Hay artistas que son leyendas como Wilfredo Lang, Agustín Cárdenas, otros que son menos conocidos, pero igual con una obra muy respetada como Jesús González de Armas. Y bueno, artistas contemporáneos como Cacho, habíamos hablado de él en el otro programa, y Tania Bruguera. Son dos artistas contemporáneos vivos, antagónicos políticamente, pero con una obra reconocida, muy madura, y los dos están en el Pompidou. O sea que sí, es un espacio donde hay muy, muy buenos artistas. No están todos los mejores artistas, pero todos los que están son muy buenos artistas. ¿Y qué significa para la carrera de Daldo que entre en la colección permanente? Yo pienso en el caso específico de Daldo, es interesante, muy interesante porque es un reconocimiento. Al momento que uno entra en un museo de estas características, es un reconocimiento que se le hace a la obra, una valorización. Es importante para la conservación, o sea, el hecho que una obra de un artista vivo como Daldo entre en un espacio como ese, le asegura que la obra quedará, va a estar custodiada para las futuras generaciones. O sea, que entra de cierto modo en la posteridad del arte contemporáneo. Claro, va a trascendernos a todos. A todos. Bueno, las 3 obras que entran en el museo son un cuadro de la serie Guerra y 2 figuras de robots, todas hechas en caucho. Daldo, háblanos de este cuadro que está hecho con mini piezas de goma. ¿Qué piezas son y por qué haber elegido la guerra? ¿Qué piezas ha utilizado? Fue pensado en la guerra porque yo pienso mucho cuando hago mis obras en que un mundo sin guerra sería mucho mejor. Entonces me preocupa que sería mejor crear el mundo, o menos tratar de dar a la conciencia de las personas de cómo sería un mundo sin no hubiera guerra. Entonces las palomas las puse en esa obra para que represente la paz. La guerra es lo que vemos diario en las noticias, en las redes, donde quiera. ¿Cómo le ayuda, Daldo, usted que es tan tímido, a expresarse el arte cuando las palabras no están ahí? ¿De qué manera le ayuda? A ser más espontáneo, más extrovertido. Porque eso me ayuda a sentirme inspirado, a ser mejor, a tratar de ser mejor, a dar lo mejor de mí. El Centro Georges Pompidou
está de obras y cerrado hasta el 2030. Entonces, todo el programa se ha repartido por diferentes museos, entre ellos el Gran Palais, recientemente renovado además. Allí es donde se va a poder ver 2 de las obras que entran en esa colección permanente y que han sido donadas por el coleccionista Bruno Descharmes, y que se exponen bajo el nombre, está todo el metro de París empapelado además con esa expo, Arte Bruto en la intimidad de una colección. Son alrededor de 400 obras de arte de diferentes artistas. Bueno, pues durante la presentación de esta exposición, que va hasta septiembre, esto es lo que nos decía Bruno Descharmes sobre Daldo Marte. Pasé bastante tiempo en Cuba y conocí a muchos artistas y a pesar de la situación sociopolítica complicada sentí una energía, una fuerza vital que viene de todos estos artistas y particularmente del arte bruto. Daldo es para mí como un símbolo de todo esto. Daldo como artista que hace sus esculturas con caucho recuperado y Daldo como performer, y eso es extraordinario. Es también alguien que habla de la importancia de ayudar al mundo y de implicarse en grandes preocupaciones mundiales. Eso lo vemos muy a menudo con los grandes artistas de arte bruto. Se preocupan de todos nosotros, aunque no nos hablen directamente. El Pompidou es uno de los grandes museos del arte moderno y contemporáneo del mundo. Saber que su obra está en ese museo es para un artista una garantía de conservación. Entrar al Pompidou significa que es un gran artista. Daldo Marte entre los más grandes. Daldo Marte parmi les grands. Bueno, una presentación en la que también Daldo Marte hizo esa performance llamada De la calle al museo, en la que le vemos cómo entra desde la calle al Gran Palais para rearmar en vivo una de las esculturas que pone en un pedestal situada al lado de su obra maestra, el cuadro de la serie Guerra, y para esa performance ha hecho un traje de superhéroe muy especial con 2 lados, uno blanco y otro negro. ¿Por qué? En esa obra traté de mostrar el conflicto entre la paz y la guerra, y además que hubiera siempre cierto grado de, ¿cómo se dice? Que hubiera una conexión, pero no tanta, entre la guerra y la paz. Entonces las palomas de un lado y la guerra de la otra, quiero crear un balance, pero que no debería entre los 2 mundos. Entra con la capa negra y sale con la capa blanca. ¿Qué quiere decir eso? El eso? mundo está en guerra, entro en el conflicto, pero cuando salgo lleno de tranquilidad, con la paz, que quiero representar como salgo del museo. Rosmi, le quería preguntar que esta parte de la paz y la guerra es como una metáfora, ¿no? El arte como reparación, tanto de forma colectiva como en el caso de Daldo, de forma individual. De cierto modo, en esta performance hay 2 cosas. Está el tema, efectivamente, como habíamos hablado ya en el pasado, con respecto al lado crónico de la obra de Daldo, como un cronista que reproduce lo que él ve en la televisión, las escenas, el impacto que tiene en él, la actualidad. Y de ahí viene el tema de la guerra. Ahora todo el mundo habla del tema de la guerra, ¿no? En la performance él sale, o sea, viene de la calle, que es un poco su visión, viene de la calle y llega hasta la institución, el museo. En el camino él va entregando esas flores a los pasantes accidentalmente, donde le entrega fragmentos. De cierto modo eso manifiesta igualmente cómo ha sido su pasaje de la calle al museo, cómo ha tenido que dejar fragmentos de él mismo para poder llegar ahí. Y lo otro interesante de esta performance, cuando él hablaba ayer, es el tema del contraste. Por eso él habla tanto del blanco y el negro. El blanco y el negro es la mayoría del trabajo que él ha hecho, porque es con caucho reciclado, que el color es negro. Y ahora por primera vez, alguna de las piezas la pinta en blanco para poder insistir más aún en ese contraste entre blanco y negro. Para que resalte más, Exacto, ¿no? sí. Entonces, un poco su carrera, que ha sido una guerra, poder entrar en la institución, una guerra, toda su trayectoria, y en paralelo, en la actualidad, la humanidad es una guerra lo que está sucediendo. Entonces es interesante, es muy esa paradoja, cómo la ha ido manejando de una manera no conceptual, porque no es un artista conceptual. Es un artista que grafica, presenta lo que pasa en la actualidad y lo vive. Él lo ha dicho otras veces igual, que él mismo es su obra. Es muy intuitivo, en realidad. Muy intuitivo. Bueno, empezó haciendo performance en las calles de La Habana, pero
bueno, algunos no se lo tomaron muy en serio. Aquí la acogida en París es muy diferente porque le hemos visto haciendo performance, intentando mover autobuses. ¿Qué dice la gente aquí? ¿Cómo es la reacción de la gente en París? Es positiva. Hay sus altas y sus bajas, pero sí me gusta la reacción de las personas. Que reaccionan a esas performances de superhéroe. Bueno, hay muchas cosas que han pasado en los últimos meses con la obra de Daldo Marte. Su primera gran exposición individual en la Alcaldía de París, en el 16, el año pasado, con 250 metros cuadrados. Exposición colectiva en el Museo de Arte Bruto de Lausana, con una foto de Daldo en las calles de La Habana que protagonizó el cartel de la exhibición. Y justamente hablando de calles, se ha publicado una reseña en la revista de arte de referencia Artensión titulada El caballero errante de La Habana. También habéis publicado un libro que tenemos aquí, que es precioso, un libro que se titula Daldo World Marte Work, el mundo de Daldo, el trabajo de Marte. Contexto del director del Museo de Bellas Artes de Cuba, Jorge Antonio Fernández, que se refiere a Daldo como un Quijote. ¿Se siente representado cuando le comparan al Quijote? En parte sí, en parte no. Porque en mi obra yo trato de que represente cosas que siento, pero sin enajenarme la realidad. Yo no llegar a un punto de la enajenación. El Quijote ha tenido un poco de su forma de ser. Entonces, tiene algo de locura, ¿no? Que ve sí, gigantes locura, donde hay también, molinos, ¿no? Pero sin llegar a enajenarme la realidad. Bueno, Rosmi lleva muchísimo tiempo trabajando con Daldo. ¿Qué siente al ver que su obra va a trascender? Es un poco una sorpresa igual. Uno trabaja en base a ese objetivo. Yo estaba viendo hace 2 días, estaba viendo un documental que hicimos aquí en el 2019, en la primera visita de Daldo, y nos preguntaban cuál era el objetivo. Y decíamos, no, una de las cosas más importantes ahora es valorizar la obra de Daldo y que se vuelva, de cierto modo, universal. Yo pienso que esto que está sucediendo ahora es parte de ese proceso y no deja a uno de impresionar. Igual es una cierta calma, pero bueno, es la calma ante la tempestad, porque uno se da cuenta que queda más trabajo todavía por delante. ¿Y qué le gustaría a Daldo que la gente retuviera o sintiera al ver su trabajo? Que sirva de fuente de inspiración y que traten de buscar lo mejor de ellos dentro de ellos mismos, en su subconsciente. Eso es lo que busco. Que mi obra trascienda a las personas y que haga que las personas busquen dentro de su interior esa parte buena o la parte mejor que poseen. ¿Y su madre qué dice? Porque ha sido crucial su madre en su vida y para ese trabajo también artístico. ¿Qué dice su madre? Me ha ayudado bastante. Ella es la que me ha servido de fuente de inspiración. Muy bien, pues hay muchísimos proyectos en curso, entre ellos trabajo con bronce, que ya se puede ver en la Galería Valois de París, y seguro que vamos a ver muchas más obras en otros museos, así se lo deseamos. Muchísimas gracias, Daldo Marte. Gracias. Y muchísimas gracias, Rosmi Porter, le deseamos mucho éxito. Muchas gracias, Aida, muchas gracias por tu interés en la obra de Daldo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.